Estoy enamorada, no lo puedo creer. Es hermoso esto. Y yo me serví todo esto como si no hubiera un mañana. Me dijeron brunch y me lo tomé en serio. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea y en este momento estoy en el campus de EF Education First en Nueva York. En este video les voy a mostrar las instalaciones. Ya hice otro en donde más o menos les conté cómo es el proceso para ingresar, para reservar, dónde hay para ir a estudiar si quisieran ir a otro lugar, etc. En este les voy a estar mostrando las instalaciones, la habitación, el lobby, bueno, todo eso se los voy a estar mostrando. Yo estoy hospedada en el Battle Hall, en una habitación compartida, somos dos. La habitación es para 3 personas, pero bueno, por suerte somos solo 2, porque como conté en el otro video, hospedarse en una habitación para uno solo, una single, salía $400 más y me pareció demasiado dinero. De todos modos, la experiencia es esa, es buenísimo esa parte o sea, sí, es medio raro, es incómodo dormir con otra persona que acabas de conocer, que es de otra parte del mundo y que habla otro idioma, pero es parte de la experiencia y es un flash, la verdad que es un flash, está bueno. De hecho, hoy fue nuestra primera noche de dormir juntas en la habitación y ya me siento más tranquila. Ayer estaba muy abrumada con toda la información. Vos llegás y te dan un montón de informaciones como, bueno, pará, y en inglés, ¿no? Todo en inglés, entonces estás como wow. Pero después empezás a entender de a poquito, el cerebro empieza a entender que, bueno, que no estás más en tu ciudad, ni estás más en tu casa y cómo funciona todo. Así que, bueno, espero poder adaptarme igual el resto de los días. En fin, les voy a mostrar todas las instalaciones. En este momento estoy detrás del Battle Hall. Tendría que agarrar un mapa, pero el que está allá atrás mío es el Rita Hall, donde se come. Y vamos a recorrer un poco toda la parte de afuera. Tengo entendido que es muy, muy linda. Tengo tiempo hasta las 11. Son las 10:15, así que vamos a recorrer hasta las 11, que me voy a ir al brunch porque tengo un hambre que no les puedo explicar. Por suerte dormí bastante anoche, así que tengo pilas. Y después de esto me voy a ir a Manhattan. Vamos a caminar en las inmediaciones del hall donde estoy yo, de mi building. Ahí está el hall de lectura, por lo que leo, que es este que está acá. No entré a ese, debería entrar. Allá el Rita Hall, donde está el comedor. ¡Wow! Miren lo que es esto. Allá hay un lago, no sé si se ve en la cámara. Ay, casi sigo de largo y acá había que doblar. Vamos a bajar por ahí a ver si puedo ingresar. Si puedo pasar por ahí, porque hay un carrito de compras. Qué raro. Bueno, está todo muy prolijo aparte, ¿no? Como el pasto cortado. Allá hay una escalera, creo que se puede bajar allá. Espero no perderme. Acá parece que se puede jugar al básquet. Hay poca gente, porque hay muchas actividades que organizan, a las que vos te puedes inscribir. Algunas son gratuitas y otras las pagás. Y entonces la gente hace esas actividades y se va. Por eso hay poca gente en el predio. Seguramente los días de clases habrá más gente, pero bueno, como hoy es feriado se fueron todos. Yo me quedé porque quiero el brunch y después me voy a ir para Manhattan. Espero poder volver. Allá arriba estábamos recién, por allá. Y ahora bajamos por acá a ver qué hay. ¿Será por acá? Agarré el Google Maps por las dudas para ver a dónde estaba el lago y bajé todo por ahí. Allá está el campus. No sé si se ve. Bueno, ahí está el campus, bajé todo por ahí. Ahora lo voy a tener que subir. Hay casas como residenciales y llegué al estacionamiento, que me lo marca el mapa, y el estacionamiento tiene vista al lago. No sé si va a haber un sendero donde caminar. Acá está. Este es el estacionamiento. No sé si es de EF el estacionamiento o de qué, pero bueno, es un parking que hay. Y tiene esta vista preciosa. Allá yo veo un sendero. Mirá, está en español, acabo de darme cuenta. Dice, temporada de pesca en Tarrytown, del 1 de abril al 30 de noviembre, licencia de Estado de Nueva York, permiso del pueblo de Tarrytown. Mirá. Bueno, entiendo que puedo ir a caminar por allá, wow. Y este es el lago. Ay, hay unas sillas para sentarme, qué divino. Estoy enamorada, no lo puedo creer. Es hermoso esto. Wow. Y por acá se puede bajar hasta el lago. Si quiero me meto. Voy a bajar, pero no me voy a meter. Qué hermoso. Estoy sorprendida porque no esperaba encontrar esto acá. Sabía por el mapa que había como un lago, pero bueno, no me lo imaginaba.
Voy a entrar al sendero este, no tengo mucho tiempo porque tengo que ir a desayunar, pero quiero verlo un poquito. Tienen acá, estoy viendo, bolsitas para si venís con tu perro, y eso que estamos en la naturaleza. Me parece increíble, está bien, pero imagínense la gente que lo deja en la calle, no le importa. Acá está un mapita de todo lo que es el lago y la reserva de Terrytown. Creo que no marca dónde estamos nosotros. El famoso usted está aquí, no lo veo. Bueno, claro, hay varios senderos para hacer. Yo voy a ir y volver un ratito nada más, no puedo hacer un sendero entero porque tengo mucho hambre. Así que bueno, arrancamos. Igual esto es para que se hagan una idea más o menos de cómo es el campus. Esto es en las afueras igual, pero es pegado, el campus está acá. Yo ahora salgo, hago una cuadra y estoy en el campus. Una cuadra en subida, que es como si fueran 3, pero no importa. Pero bueno, más o menos para que vean lo que hay. No les voy a mostrar todo, aunque haga el sendero entero. En tal caso sería para otro video. Pero me parece interesante, porque yo por ejemplo no sabía que estaba todo esto acá. Y está buenísimo. Yo sé que el atractivo principal es Manhattan, pero con todo esto, quizás es por mi edad. No sé, si tuviera por ahí 20 estaría como loca por ir a Manhattan, que igual voy a ir, capaz por eso no estoy como loca, pero la verdad que me encanta estar acá. Necesitaba vacaciones también, estoy cansada del trabajo. Qué hermoso. Claro, acá se dividen, allá hay otro sendero, este es otro. Yo voy a seguir un ratito por este nomás y vuelvo. Mucha gente de la zona viene a caminar acá, a hacer ejercicio, o viene con sus mascotas, con sus perros a pasearlos. Y vienen con correa, eso también es interesante, porque acá, que no hay nadie, la gente saca el perro con la bolsita, a pesar de que podrían tirarlo a la tierra, total, después es abono, y salen con la correa. Y en plena ciudad, donde está lleno de gente, no levantan los desechos de su perro y no salen con ninguna bolsita. Mucha gente sí, por supuesto, pero mucha gente no. Por lo menos yo vivo en Buenos Aires, está regado de caca de perro por todos lados. Es un fastidio, es un fastidio. Los días de lluvia que se esparce, que la gente la pisa y está mojada, es asqueroso. Y es increíble cómo acá es una cuestión de educación, ¿no? De 2 dedos frente, supongo. Así que bueno, me parece maravilloso, porque yo puedo caminar ahora tranquila mirando la cámara sin tener que mirar el piso, porque a pesar de que sacan a los perros acá, no voy a pisar un tereso. Excelente servicio, muchas gracias, Terrytown. Les voy a tratar de mostrar ahora el Rita Hall, donde está el comedor, y un poco de lo que va a ser el brunch, que no sé porque es la primera vez que voy, pero bueno, les voy a tratar de mostrar un poco. Estoy agitada porque acá esto, subidas, bajadas, escaleras. Este es el Rita Hall. Entramos por acá. Acá en el Rita Hall, a la derecha cuando entran, tienen mesas de pool y ping pong. Me olvidé de enfocarlas, pero están ahí. Y por acá arriba es el brunch y tenés que mostrar tu tarjeta. Hay que venir con la tarjeta que les dije antes, con la foto. Bueno, hay mucha gente, parece. El comedor, apenas subís, tenés esta parte en donde es como buffet, en donde te sirven ellos. Elegís entre 3 o 4 opciones que te ofrecen, o podés elegir las 4 en el plato, por supuesto. De ellas, una siempre va a ser vegetariana o vegana. Y después, cuando pasás al comedor, tenés otras islas en donde podés agarrar ensaladas o yogur o lo que sea, dependiendo el horario de la comida. También vas a tener aderezos, hay una parte de dulces, hay hasta helado, gaseosas, jugos. Bueno, tenés todo eso en varias islas en el comedor. Este es el Rita Hall, el comedor. Estamos todos porque abrió a las 11, entonces bueno, todos tenían mucho hambre, se ve. Allá hay más cosas todavía, hay más islas con yogur, frutas, bagel, queso, jamón. Allá está el café, el té, bueno, todo. Y yo me serví todo esto como si no hubiera un mañana. Me dijeron brunch y me lo tomé en serio. No sé si es mucho o es poco, pero bueno, tengo hambre y además después me quiero ir para Manhattan y cuanto menos hambre tenga, menos voy a gastar en comer. Otra cosa que pueden hacer o que pueden, no sé, beneficio a tener acá en el campus es que pueden mandarse cosas por Amazon. Sobre todo para nosotros los argentinos creo que lo usamos mucho este servicio. Hay una oficina postal que es donde estoy yendo yo ahora a buscar unas cosas y bueno, pueden gratuitamente mandar cosas. Es acá donde dice Mail.ru
También tienen laundry, que creo que sale $4, 2 el lavado, 2 el secado y un poco más para comprarlo el producto de limpieza. Bueno, eso es lo que más nos interesa en este momento. Hello. Volviendo al Rita Hall, van a encontrar acá la oficina de Academics, que es donde pueden venir a hacer consultas del tipo administrativa, si tienen algún problema con algún examen que rindieron o tengan que rendir, es en esta parte. También en el edificio del Rita Hall van a encontrar un pequeño store donde pueden comprar snacks, bebidas, yogures, bueno, todo lo que les voy a mostrar acá en un pequeño paneo. Los precios están un poquito más elevados que si van al Target. Yo creo que es mejor ir hasta el pueblo e ir al Target, pero si se les hizo tarde o por algún motivo no pueden, tienen esta posibilidad que, si no me equivoco, está abierto hasta las 9 de la noche. Lo siguiente que vamos a conocer es el laundry. Está en el subsuelo, abajo de todo, y se van a dar cuenta porque apenas salen del ascensor empiezan a sentir el olor a lavandería. Y van a encontrar varias máquinas para lavar y varias para secar. A veces puede pasar que estén todas ocupadas. Si es así, van a tener que esperar un ratito a que se desocupen. Para pagar, pagan directamente en las máquinas y pueden hacerlo con tarjeta contactless o con el celular con NFC. Y esta es la cocina que está en el mismo piso donde estoy hospedada yo. Todos los edificios tienen su cocina. Tienen microondas, cafetera, acá para lavar. Arriba tienen tazas y platos si quieren. Hablo bajito por si viene alguien. Tienen heladera para guardar cosas que yo no voy a guardar. Y un espacio acá como un comedor para comer. Y acá hay un montón de ingredientes y cosas para todo el mundo, entiendo. Y acá tienen esta cocina para cocinar, para calentar agua, tostar, y hay otra heladera acá que no sé si esta funciona. Sí, también funciona. Así que bueno, esta es la cocina que ustedes pueden usar si vienen para EF Tarrytown. La habitación, por algún extraño motivo, no la grabé en horizontal, así que les voy a mostrar el video que hice en formato de Instagram. Perdón. Esta es mi habitación. Acá entro, eso creo que no es nada. Una mesita. Allá está el baño, que es compartido con otra habitación. Y ahí va a venir una compañera mía que tiene que llegar hoy. Voy a dormir con esta chica. Esta es mi cama y arriba parece que no hay nadie, así que vamos a ser solo dos. Y allá hay un placar. Y bueno, y afuera se ve esto, de este lado. Si llegaba un poco antes podía ir a comer al comedor, pero bueno, es muy tarde y no llegué, así que voy a ir a arreglarme un poco. Y ahora vamos a recorrer un poquito el Battle Hall y hablar un poco también sobre este edificio y su historia. A principios del siglo XX, un terreno elevado junto al río Hudson, en Tarrytown, tomó una nueva forma, una institución diseñada para abrir puertas educativas a las mujeres. La responsable fue la congregación religiosa Religious of the Sacred Heart of Mary, fundada en Francia en 1849. La figura central de esta iniciativa fue Mary Joseph Battle, hermana de esta congregación del Sagrado Corazón, quien tomó la dirección del proyecto. En 1907 se fundó la institución que más tarde sería la Marymount College de Tarrytown. El propósito era claro, crear un espacio de aprendizaje para mujeres, no simplemente para instruirlas en lo básico, sino para prepararlas para posiciones de liderazgo e influencia en el mundo. Los edificios que hoy vemos fueron construidos o adaptados para responder a ese fin. Aulas que inspiran, residencias para la convivencia, espacios que transmitieran la seriedad de la misión educativa. Con el paso de los años, ese campus fue transformándose. Del colegio internado de mujeres se convirtió en universidad femenina y luego pasó por una etapa de consolidación con Fordham University en 2002. Finalmente, en 2008, la propiedad fue adquirida por EF Education First, que la adoptó para una escuela internacional de idioma y residencia. Entonces, como podemos ver, el Battle Hall lleva el nombre de Mary Joseph Battle, la monja irlandesa de la congregación que dedicó su vida a la educación de las mujeres.
En su momento, Battle Hall se convirtió en el edificio principal del campus de Marymount. Era el símbolo académico y administrativo. Allí se daban clases, se tomaban decisiones y era punto de encuentro de la comunidad educativa. Además, por su relevancia, formó parte de la consideración de patrimonio cuando el campus comenzó su transición hacia otros usos. Este edificio no solo tiene aulas, tiene años de ideales, de mujeres que vinieron de distintos lugares para formarse, de una congregación que creyó en su inteligencia y su influencia futura. Y ahora que ya sabemos un poquito más sobre la historia del Battle Hall y de EF Education First, les muestro un poco el Tea House, una casa donde pueden venir a tomar café o té, como el nombre lo indica, y tienen también para jugar al pool y creo que el ping pong. Es un lugar muy lindo y agradable, sobre todo para los más jóvenes, lo que sí, acá tienen que pagar lo que quieran consumir. Lo último que voy a mostrarles en este video es el auditorio, el lugar que usan para darte la charla de bienvenida, para hacer la graduación y otros eventos. El auditorio es quizá el corazón más simbólico del campus. Durante décadas, como hablamos, fue el lugar donde se reunían las alumnas de Marymount para celebrar ceremonias, presentaciones y eventos académicos. Hoy sigue cumpliendo esa función, pero con un espíritu distinto. Acá se mezclan culturas, acentos y sueños de todo el mundo. En este mismo escenario, donde antes se escuchaban discursos solemnes en latín, hoy se escuchan charlas, risas y presentaciones en inglés hacia personas que hablan en decenas de idiomas distintos. Es el reflejo perfecto de lo que se vive en EF Cherrytown, una experiencia que combina historia, comunidad y aprendizaje real. Porque más allá de los edificios, lo que hace único a este lugar son las personas que lo llenan de vida. Cada estudiante que pasa por acá deja una huella, un idioma nuevo, una amistad inesperada, una historia distinta. EF no solo restauró un campus histórico, le devolvió propósito. Y mientras caminas por estos pasillos, escuchás el murmullo de gente que viene de todas partes del mundo y sentís esa energía que mezcla pasado y futuro, entendés algo. Este campus no es solo un lugar donde se estudia inglés, es un punto de encuentro, una puerta abierta al mundo. Y cuando te vas, te das cuenta de que ya sos parte de su historia. Y hasta acá todos los que les pude mostrar del campus. La verdad es que es complicado porque es muy grande. Por ejemplo, el gimnasio, no puedo entrar a la pileta y eso porque hay gente haciendo actividades y no quiero importunarlos con una cámara grabándolos, pero por lo menos saben que hay gimnasio, que hay pileta. Y en este punto me gustaría que ustedes me dijeran qué les pareció, qué les parece el campus, qué les parecen las instalaciones. A mí me resultó cómodo estar acá, con los días me fui acostumbrando, fui entendiendo cómo se maneja todo, a qué oficina tenés que ir a preguntar una cosa, a qué oficina tenés que preguntar otra. Bueno, con los días te vas acomodando. Como contra, el tema del baño compartido, la verdad que es una contra, no porque no haya podido usarlo, la verdad es que todas las veces que quise ir pude usarlo, pero el problema es los ruidos. Porque la vecina de al lado se levanta por ahí a las 5 de la mañana para ir al baño y hace demasiado ruido la cadena, demasiado. Hace como un estruendo y nos despertamos. Entonces, por ejemplo, eso es un problema que no es culpa de ella, sino que nada, es muy ruidoso el baño y la habitación tiene el baño compartido. Entonces no te queda otra que escuchar los ruidos de al lado. Creo que esa es una de las contras que le veo, pero igual si ustedes quieren pagar más, por $400 más pueden tener su habitación privada, que creo que tiene baño privado. Espero, porque por $400 debería. En cuanto al comedor y la comida es hasta ahí, es un 7. Hay días que está más rica, hay días que está por ahí, comes algo que está seco, tenés variedad, hay incluso comida vegana. Después depende si sos medio complicado para comer o no. Yo la verdad que no me hago mucho problema, como de todo, así que no tuve grandes inconvenientes, pero sí, hubo días que no estaba rica y otros que estaba bastante bien. Y la zona, como habrán visto, es muy bonita, es placentero estar acá. Cada vez que salís, que entras, que mirás el paisaje, es maravilloso. Cuando estás en el comedor tenés todo ventanales y estás rodeado todo de vegetación, de árboles. Salís de acá, haces una cuadra y hay un bosque. Me parece increíble. En ese sentido me parece, por lo menos este lugar de EF, me parece que es fantástico. Seguramente muchos otros que tienen deben ser igual o mejores. Pero bueno, en este punto, como les dije, díganme ustedes qué les parece, opinen ahí abajo. Y bueno, díganme lo que quieran, denle me gusta con la manito y suscríbanse al canal si todavía no están suscriptos. Será hasta un próximo videito. Adiós.